Este es el estudio del Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 7, donde estaremos hablando acerca de los libros post-exílicos. En esta ocasión voy a resumir la lección 7.1, donde nos enfocaremos en el libro de Esdras, la reconstrucción del templo. Para el libro de Esdras comenzamos con el primer punto, que nos va a hablar acerca de la paternidad literaria, y también aprenderemos acerca de la persona de Esdras. Después de eso, el siguiente punto nos hablará del propósito y el tema del libro de Esdras. También el siguiente punto nos dará un trasfondo, nos ayudará a entender qué es lo que estaba pasando durante el tiempo del ministerio y de Esdras. Y de ahí pues nos brincamos al bosquejo. Vamos a estar viendo el bosquejo brevemente, y el bosquejo nos va a ayudar como guía. Las divisiones principales del libro de Esdras que se hacen en el bosquejo las vamos a utilizar como los puntos para el resto de esta lección. Comenzando con el primer punto, el primer grupo que regresa de Babilonia, y eso va a cubrir Esdras 1 y 2. El siguiente punto es en casa en Jerusalén, eso cubre Esdras 3 al 4. El siguiente punto es el nuevo templo, va a cubrir Esdras 5 al 6. También el segundo grupo regresa de Babilonia, que cubrirá Esdras 7 al 8. Y también vamos a estar cerrando la lección con Reforma, Esdras del 9 al 10. Eso es lo que tenemos para esta lección, así que vamos a comenzar con esta primera parte. La paternidad literaria, pues los eruditos creen que ha sido un solo autor o un solo editor el que compiló los libros, tanto este de Esdras junto con el de Nehemías. Una de las cosas que vemos es que ambos libros contienen varias listas que son oficiales, y los libros tratan con el mismo periodo de tiempo, el mismo lapso de tiempo cronológico, y aparecen secuenciales. En el canon hebreo recordaremos que estos dos libros aparecen como uno, están combinados como un solo libro que nada más se le llama Esdras. Hay algunas Biblias todavía que hacen referencia a Esdras y a Nehemías como primer libro de Esdras y segundo libro de Esdras, y por lo regular pues estos dos libros es mejor que se estudien juntos. Con respecto a la persona de Esdras, pues Esdras era sacerdote y también era escriba. Vamos a aprender un poquito acerca de las tareas de los escribas aquí en la lección. Los escribas tenían numerosas responsabilidades. Entre sus responsabilidades de los escribas estaba el copiar la ley, el estudiar la ley, y también eran los encargados de enseñar la ley. La tradición hebrea le da el crédito a Esdras de haber organizado el Antiguo Testamento completo en el canon hebreo. ¿Se acuerda que aprendimos de la forma en que estaba organizado el Antiguo Testamento para el pueblo judío, el canon hebreo? Pues se le da el crédito a Esdras de que él fue el encargado, él fue el que hizo esa organización del Antiguo Testamento. Y con referencia a esta profesión de los escribas, pues se comentan varias cosas aquí en la lección. De los escribas sabemos que esa profesión surgió en el tiempo antiguo, y surgió por causa del desarrollo de sistemas de escritura. Y esa profesión de escriba pues la podemos ver también aquí en el Antiguo Testamento. En Israel, antes del exilio, podemos ver que los escribas eran secretarios oficiales, eran figuras importantes en la administración tanto religiosa pero también civil. Mire, por ejemplo, durante el periodo de las monarquías hebreas, lo que hacían los escribas estaban funcionando en cierto modo como diplomáticos o aquellas personas que representaban a un reino internacionalmente. Entonces ellos, de cierto modo, los escribas funcionaban de esa manera como diplomáticos, y eso pues su habilidad en los idiomas, su habilidad en la literatura del día les facilitaba ese trato internacional. Los levitas también servían como escribas y encargados de los registros del templo. Eso lo aprendemos en Segundo de Crónicas. Después de la caída, después de que caen las monarquías hebreas, pues la clase de los escribas en Israel post-exílica, ya después del exilio, estaba dedicada solamente al templo, y estaban enfocados más rigurosamente en cuanto al servicio. Estos escribas del templo eran especialmente una clase de eruditos que se consagraban, se apartaban y estaban encargados de copiar, de conservar, de publicar y también interpretar la ley de Moisés para el pueblo hebreo. En Esdras encontramos que Esdras se califica a sí mismo o se identifica como el precursor o el que comenzó esta clase de escribas.
Y ya para la época del Nuevo Testamento, los escribas llegaron a formar una clase, formaban parte de una clase política poderosa y religiosa dentro del judaísmo. A lo mejor lo recordaremos de evangelios sinópticos. Ellos se volvieron los principales antagonistas, los enemigos, los que iban en contra del ministerio de Jesús, y lo acusaban muchas veces de violar la ley judía. Y se me hace muy interesante ver pues cómo fue desarrollándose este oficio del escriba, sus tareas, lo que significaba y representaba para el pueblo también. Así que eso es el punto de la paternidad literaria y también Esdras la persona. Vamos a hablar un poquito del propósito y el tema. Lo que nos demuestra el libro de Esdras es la fidelidad de Dios a sus promesas y a su pueblo, especialmente a través de los 7 documentos o las cartas oficiales que vienen incluidas aquí en el libro de Esdras. Podemos ver que Dios usó soberanamente a 3 reyes persas. Usó a Ciro, Artajerjes I y también usó a Darío. Los usó para ayudar a la nación judía a que regresara y reconstruyera su patria. Además de eso, pues Dios también usó a Esdras, a Josué, a Zorobabel y Nehemías como los líderes espirituales de ese tiempo para que trajeran esa restauración. Vamos a hablar ahora del trasfondo, lo que estaba pasando durante ese tiempo. El exilio, como el regreso de los judíos, involucra 3 fases o 3 etapas. Hablemos del exilio, cuando fueron sacados de su tierra los del pueblo del reino de Judá. Lo primero que sucedió en el año 605 a.C., Daniel y otros son llevados, así lo encontramos en el libro de Daniel. Algunos años después, en el año 597, 10,000 son llevados, entre ellos iba Ezequiel. En la tercera fase, también algunos años después, alrededor de 9-10 años después, el resto de Judá es llevado cautivo. Segunda de Reyes 25. En esas 3 etapas o en esas 3 fases es como el reino de Judá fue sacado de su tierra, y el regreso también sucedió en 3 fases. La primera fase fue en el año 538, sucedió bajo Zorobabel. Zorobabel se va con un grupo de 50,000 y ellos salen de Babilonia hacia Jerusalén. Así nos narra Esdras capítulo 2. La segunda etapa o la segunda fase ya involucra a Esdras. Esdras lleva a 1,700 hombres y entre 5,000 a 10,000 mujeres y niños de regreso a Jerusalén. Eso lo encontramos en Esdras 8. Y la tercera etapa, la tercera fase o la tercera ola de personas que salieron, ya salieron con Nehemías. Nehemías se llevó a un grupo de Babilonia hasta Jerusalén, y eso lo encontramos en Nehemías 2, del 1 al 10. Así sucedió tanto cuando lo sacaron de su tierra y también su regreso a tierra. Ese regreso a tierra pasó en tres diferentes etapas o 3 diferentes grupos de personas que regresaron. En cuestión de los 70 años que duraron en Babilonia como cautivos, pues no se sabe mucho acerca de eso. Lo que sí sabemos es que para regresar a casa tenían un viaje que les demoraba aproximadamente 4 meses. El viaje de Babilonia de regreso a casa duraba más o menos 4 meses. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, encontraron que ya muchos de sus familiares judíos habían sido asesinados o habían sido esparcidos, los habían sacado de sus hogares y las casas habían sido quemadas. También el templo en donde habían adorado había sido quemado. El libro de Esdras nos describe el retorno de muchos de los exiliados y el esfuerzo que ellos pusieron para reconstruir el templo y restaurar su patria. Así que con eso pues tenemos más o menos una idea de lo que estuvo pasando durante esos tiempos y cómo estaba la situación y el regreso a casa. Pues el bosquejo está dividido en 5 partes importantes. Vamos a utilizar cada uno de ellos como puntos para la lección, ya saben. La primera pues es el primer grupo que regresa de Babilonia, y eso toma como narrativa bíblica Esdras capítulos 1 y capítulo 2. Aquí aprendemos que ya Ciro, el rey de Persia, había conquistado Babilonia, y Dios había despertado el espíritu de Ciro para ayudar a los judíos cautivos a que regresaran a su casa. Esto es algo que ya Daniel había profetizado. Él había profetizado la caída de Babilonia
cuando interpretó la escritura en la pared para el rey Belsasar. Eso está en Daniel 5. Esa misma noche los medos y los persas capturaron a Babilonia. Y yo creo que esto nos hace entender que Dios es el rey sobre todos. Él es el único que no solo establece las naciones y líderes, sino que Él también hace que las naciones dejen de ser. Es lo que podemos aprender de eso. Aproximadamente 160 años antes, Isaías también había dado una profecía que un gobernante de nombre Ciro iba a permitir a los judíos regresar a casa y reconstruir Jerusalén, como reconstruir también el templo. Y aquí en Esdras pues podemos ver esas profecías cumpliéndose. El decreto de Ciro, que está registrado en Esdras capítulo 1, los primeros 4 versículos, era algo inusual para esos tiempos. Si consideramos lo que los asirios hicieron, ellos esparcieron a todos sus cautivos, a los que tomaron por esclavos o cautivos, ellos los esparcieron a través de todo su imperio. Y Babilonia, lo que Babilonia estaba haciendo es que ellos estaban oprimiendo a sus cautivos. Así que podemos ver la mano de Dios, cómo Dios usó a Ciro para lograr los propósitos que él tenía con el pueblo. Proverbios 21:1 nos dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Así que podemos ver que a través de su decreto o esta ley que estableció el rey Ciro, pues permitió a los judíos regresar a casa, y ellos estaban preparando, aproximadamente 50,000 judíos se preparaban para dejar Babilonia. Y no solamente les permitió regresar, sino que les dio parte del tesoro que Nabucodonosor había tomado de su templo en Jerusalén años antes. Este grupo iba acompañado de Zorobabel. Zorobabel llevó a este grupo en su regreso a Jerusalén. Iban con el propósito de reconstruir el templo. Zorobabel era nieto del rey Joacim. Hace memoria de los reyes que estuvimos aprendiendo del reino del sur. Joacim fue uno de ellos, pues Zorobabel era nieto del rey Joacim, y él era el encargado de llevar este grupo de personas de regreso. Y vienen a ser también descendientes de David, de la tribu de Judá. El sacerdote que estaba asignado para supervisar los asuntos religiosos era Jesúa, que también es conocido como Josué. Pues eso es lo que podemos resumir de los primeros 2 capítulos de Esdras, el primer grupo que regresa de Babilonia. Vamos a hablar ahora de los Esdras capítulo 3 y capítulo 4, en casa en Jerusalén. Y ahí en esos 2 capítulos, el 3 y el 4, podemos ver que ya después de que el pueblo se estableció en Jerusalén, regresaron, construyeron un altar, sacrificaron holocaustos y hicieron la celebración, gozosamente hicieron la celebración de los tabernáculos. Con eso pues nos muestran que no regresaban nada más a la tierra, sino que estaban regresando también a sus valores religiosos. Dios había sacado a sus antepasados, a sus padres de la tierra por desobediencia, y esta generación que estaba regresando exílica deseaba agradar a Dios. Complacer a Dios significaba ofrecerle a Dios sacrificios, los sacrificios apropiados. Las fiestas de tabernáculo para ellos pues les recordaba el periodo del pueblo en el desierto bajo Moisés, y ellos sabían que así como Dios había cuidado de ese pueblo de Israel en el desierto, así iba a cuidar también de ellos ahora. También ahí en esos capítulos nos encontramos que aparece el pueblo de Samaria. Samaria se había ofrecido a ayudarles a reconstruir el templo, pero los judíos que habían regresado, pues ellos se negaron a aceptar la ayuda. No sé si sabía esto, lo encontramos ahí en la lección. Bajo Asiria, cuando el reino del norte cayó cautivo bajo el poder de Asiria, los judíos del reino del norte empezaron a emparentarse con los gentiles, y los descendientes de los judíos del reino del norte con los gentiles pues fueron los samaritanos, fueron conocidos como los samaritanos. Debido a su cautividad bajo Asiria y las raíces gentiles, los samaritanos ya habían adoptado una práctica religiosa como un desincretismo. Era una mezcla de diferentes religiones y tenían muchos dioses, y por eso pues los samaritanos veían al único y verdadero Dios de los hebreos como uno de muchos dioses. Entonces, por ese motivo de idolatría y aparte la cultura mixta que tenían los samaritanos, fueron los motivos por los cuales el pueblo judío no aceptó la ayuda de ellos, rechazaron la ayuda de los samaritanos con el templo, y también desaprobaron el parentesco que tenían con ellos. Algo que recalca el libro, y también se me hizo algo importante, pues el problema no era cuestión de raza, no era algo racial, sino más bien religioso. Dios les ordenó a los judíos que no se casaran con gentiles, porque los gentiles adoraban a ídolos y los iban a desviar de él.
y fueron advertencias que les hizo mucho tiempo y muchas veces. Sin embargo, Dios bendijo matrimonios mixtos en los que el gentil temía a Dios. El mejor ejemplo era Salomón, el padre de Booz, que se casó con Rahab. El propio Booz se casó con Ruth. Rahab y Ruth ambas eran gentiles, pero llegaron a ser parte del linaje de Jesucristo. El rechazo de los judíos enfureció a los samaritanos, y el resultado pues fue que los samaritanos les impidieron trabajar y les impidieron que trabajaran en el templo aproximadamente 16 años. Esdras hizo referencia a la persona de Samaria como enemigos, eso lo vemos en Esdras 4:1, y debido a esa posición pues les tomó en total 25 años reconstruir el templo. Bueno, pues eso fue lo que pasó cuando ya los judíos estaban en casa. Esdras capítulo 3 al 4. Vamos a hablar ahora del nuevo templo, Esdras capítulo 5 hasta el capítulo 6. Para ese tiempo un nuevo gobernador tomó el poder en Persia. Este nuevo gobernador se llamaba Darío, y él puso un alto a los samaritanos y a lo que estaban haciendo de entorpecer a los judíos, y él dio una orden a Tatnai, que era gobernador del otro lado del río. Le dio una orden a él y a sus amigos de que enviaran dinero a los judíos de la provincia de Siria. Eso lo vemos en Esdras 6. Ya con la oposición pues finalizada, los profetas Ageo y el profeta Zacarías instaron al pueblo a completar el templo. Uno de los mensajes de Ageo que me encanta, él les exhortaba a tener tanta preocupación por la casa de Dios, así como la preocupación que tenían por sus propias casas. Y el templo se terminó. Les tomó 5 años para terminar la reconstrucción del templo. Se terminó, los judíos celebraron gozosos y dedicaron ese templo, se restauraron los sacrificios del templo de acuerdo con la ley de Moisés, y se cumplieron las esperanzas de las personas que habían regresado. Y eso pues nos lleva al siguiente punto. Nos habla de un segundo grupo que regresó de Babilonia, comenzando en Esdras 7, y vamos a ver, tocaría también Esdras 8. Importante notar, Esdras 6, que es el que acabamos de ver con el nuevo templo, para brincar a Esdras 7, eso es un lapso de más o menos 60 años. Durante ese periodo de tiempo es que Esther fue reina. Pero bueno, para este segundo grupo que regresa, el rey que estaba amando era el rey Artajerjes. Él comisionó entonces a Esdras, quien era un escriba que estaba completamente familiarizado con la ley de Moisés. Lo comisionó para llevar a otro grupo de judíos de regreso a Judá. Y ese rey también les dio dinero para el viaje, y también les devolvió los tesoros restantes que los babilonios les habían tomado de su templo, y envió una carta oficial a los reyes que hallarían por el camino. Este favor del rey vino porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre de Esdras, así lo dice Esdras 7:6. Algunos judíos escogieron permanecer en Babilonia, pero ayudaron a los judíos que estaban regresando. Y ahorita hablamos un poquito más de eso cuando usemos el libro de Esther. Así que ya sabemos pues que Zorobabel había regresado primero con el primer grupo de 50,000 judíos, alrededor del año 538 a.C., y ahora aproximadamente ya para el año 457 a.C., Esdras llevó al segundo grupo a Jerusalén. Este grupo incluía 1,700 hombres y cerca de 5,000 a 10,000 mujeres y niños. Y los últimos 4 capítulos de Esdras pues describen su viaje y su obra cuando llegó a Jerusalén. Vamos a ir cerrando este resumen con el último de los puntos, que es la reforma. Toma como referencia bíblica Esdras 9 y 10. Nos habla de cuando Esdras llegó a Jerusalén, lo que se encontró fue que muchos individuos, incluyendo a los líderes, habían abandonado la fidelidad a Dios y su compromiso con Dios. Es que se habían casado con personas que adoraban a ídolos, y habían dado a sus hijas a hombres paganos también. Cuando Esdras llega, les confronta de su pecado y los dirigió hacia el arrepentimiento tanto individual como colectivo. La respuesta del pueblo de los judíos es que se divorciaron de sus esposas extranjeras y las expulsaron también con sus hijos. A lo mejor eso para nosotros pues puede sonar como una decisión muy, muy rigurosa, muy extrema, pero Esdras lo que buscaba, o lo que no quería más bien, es que los judíos fueran nuevamente a ser exiliados.
por motivos de idolatría y la infidelidad hacia Dios también. Y ya en los últimos capítulos de Esdras, pues podemos ver el énfasis teológico del libro, podemos ver el arrepentimiento del pueblo, la soberanía divina de Dios, la renovación del pacto de esa comunidad que regresó, cómo se reafirmó esa soberanía divina de Dios también. Las actividades de la comunidad exílica continúan en el libro de Nehemías, cuando los judíos reconstruyen las murallas de la ciudad, y ese va a ser el libro que estudiaremos de la siguiente lección. Y esta lección 7.1 cierra con una línea de tiempo, la cronología de eventos en Esdras y Nehemías. Nos da la fecha, nos da el evento y la escritura. Nada más les voy a leer los eventos porque se me hizo de mucha ayuda para entender todo el panorama de lo que sucedió. Empezamos con Ciro el Persa conquistando Babilonia. Ciro el Persa conquistó Babilonia. Después de eso, Ciro puso un decreto que los judíos podían regresar a su casa, y Daniel vio una visión de los 77. Después de eso, Zorobabel llevó a 50,000 de regreso a Jerusalén. Ese fue el primer grupo. Los judíos reconstruyeron el altar en Jerusalén. Los judíos comenzaron a reconstruir el templo. Los judíos completaron los cimientos del templo, pero luego los samaritanos impidieron y detuvieron la obra en el templo durante 16 años. Un nuevo líder o rey tomó el poder en Persia, Darío el I, también conocido como Darío el Grande. Él exhortó que los judíos continuaran reconstruyendo el templo, y vemos también que Ageo y Zacarías profetizaron para exhortar a los judíos a reconstruir. Después de eso, pues los judíos finalmente completaron el templo. Y vemos también que Esther fue reina en algún periodo durante el lapso de 70 años entre Esdras 6 y Esdras 7. Después de eso, Esdras llevó a 1,700 hombres y 5,000 a 10,000 mujeres y niños de Babilonia a Jerusalén. Ese fue el segundo grupo que salió y se fueron para Jerusalén bajo la dirección de Esdras. Esdras se lamentó por los matrimonios mixtos. Formó un comité para expulsar a todas las esposas e hijos de matrimonios mixtos. Después de eso, Nehemías, de lo que vamos a hablar en la próxima lección, recibió permiso del rey Artajerjes I para ser gobernador de Jerusalén, y llevó a un tercer grupo de regreso a Jerusalén. Ellos reconstruyeron la muralla en 52 días, y Nehemías fue gobernador por 12 años. Luego, ya cuando el muro fue reconstruido, Esdras y Nehemías llevaron a los judíos al reavivamiento. Todos hicieron un juramento para apoyar a la casa de Dios y no casarse con extranjeros, y el 10% de los judíos se mudaron a Jerusalén, y todos dedicaron la muralla. Después de eso, Nehemías volvió a Persia en el 32º año de Artajerjes. Después de estar un tiempo allá, regresó a Jerusalén como gobernador por un segundo periodo. Para ese tiempo los judíos habían dejado de apoyar el templo, y algunos se habían casado con extranjeros. Nehemías y Miqueas los llevaron de nuevo a Dios. Y el último evento, pues Miqueas predicó a los judíos que habían pecado en Judá y en Jerusalén. Esos últimos eventos sobre Nehemías pues los estaremos viendo en la próxima lección, pero eso fue el resumen de la lección 7.1, Esdras, la reconstrucción del templo. Hablamos de la paternidad literaria, hablamos de la persona de Esdras, el oficio de un escriba, hablamos del propósito y del tema, también del trasfondo de lo que estaba pasando en esos tiempos, hablamos del bosquejo, hablamos del primer grupo que regresó de Babilonia con Zorobabel. Luego, cuando llegaron ellos a casa, a Jerusalén, hablamos de lo que pasó, hablamos de cuando el nuevo templo fue construido. Hablamos del segundo grupo que regresó de Babilonia bajo la mano de Esdras, y hablamos también de la reforma, cuando llegó Esdras y tuvo que acomodar la situación difícil. Espero que les haya ayudado este resumen y Dios les bendiga.